Buenas, bienvenidos a un vídeo más de canal Simula Electrónica. En este vídeo vamos a aprender a analizar lo que es un amplificador no inversor. Bueno, como sabemos, las características de los amplificadores operacionales son una impedancia de entrada muy alta, o sea, idealmente infinita, una impedancia de salida muy bajita y una tensión diferencial entre la entrada inversora y la entrada no inversora, idealmente cero cuando tenemos una realimentación negativa, que es este caso. Bueno, en el caso de tener una realimentación negativa, podemos decir que la entrada negativa, la entrada inversora y la entrada no inversora tienen un cortocircuito virtual, es como si estuvieran unidas. Bueno, para analizar esto, vamos a analizarlo primero por corrientes y después vamos a analizarlo por Millman. Bueno, si consideramos que la tensión en la patilla no inversora es igual a la inversora, tenemos aquí la tensión de V1, lo que nos genera una intensidad a través de R1 que será igual a V1 partido R1. Bueno, tenemos aquí que I1 es igual a V1 partido R1. Bueno, esta intensidad ya no es I1, es I, puesto que es la que nos recorre también la resistencia R2, puesto que hemos dicho que la entrada a un amplificador operacional tiene una impedancia prácticamente infinita, entonces tendremos una entrada de intensidad 0, o sea, no tenemos entrada de intensidad. Idealmente, ya veremos como en la vida real sí que tiene una pequeña intensidad de entrada. Bueno, pues para calcular la tensión de salida del amplificador operacional, entonces cogeremos este punto y diremos que la tensión de salida VO es igual a R3, ¿no? Pero como nos va a resultar un poco difícil calcular la tensión de salida por la intensidad que está recorriendo R3, sin embargo por este camino lo tenemos más fácil. Entonces podemos ver la tensión que nos cae en R2 y luego sumarle la tensión de V1. O sea, desde este nudo a masa tenemos la tensión que cae en R3, pero también podemos hacer lo mismo haciendo el camino de R2 y R1. Sería lo mismo sumar estas dos tensiones, pero podemos decir que la tensión en R2, como este punto a masa es lo mismo que a través de nuestro cortocircuito virtual, entonces como tenemos ya aquí directamente los 2 voltios, podemos calcular la tensión de R2 y luego sumarle la tensión en la fuente V1. Como sabemos, al entrar una intensidad por una resistencia, nos genera un potencial positivo en la patilla o el pin o la entrada del dipolo por la que entra la intensidad, de manera que si la intensidad entra por aquí, nos genera un potencial positivo en ese pin y un potencial negativo en este, de manera que tendremos la tensión en R2 más la tensión en la entrada por el pin no inversor. Entonces la tensión en R2 será la intensidad que es V1 partido R1 por la resistencia R2. Entonces la tensión de salida será la tensión en la resistencia R2 más la tensión de entrada. Bueno, y aquí arriba tenemos ya la fórmula en la que hemos sustituido la intensidad por V1 partido R1 por R2. O sea, este término sería VR2 más V1. Si despejamos, si sacamos factor común con V1, entonces tenemos V1 es igual a 1 más R2 partido R1. O sea, la tensión de salida sería igual a la tensión de entrada por 1 más la resistencia de realimentación partido R1. Bueno, y ahora vamos a calcular esto por Millman, porque es un procedimiento que si nos habituamos a utilizarlo nos resultará más fácil todos los cálculos. Bueno, como ya hemos visto en otros vídeos, para Millman utilizamos un nudo
y luego utilizamos el otro nudo. En los amplificadores operacionales lo habitual es coger el nudo de la patilla inversora y por Millman siempre tenemos que buscar los posibles caminos. Nos situamos en este punto y vemos el camino que tenemos, el primer camino. Nos vamos hacia la izquierda y tenemos fuente de alimentación. No tenemos 0 voltios, entonces sería 0 voltios partido la resistencia del camino. Entonces tendríamos 0 partido R1 en el numerador, pero como 0 partido lo que sea es 0, entonces directamente no lo ponemos. Miramos el otro camino y vemos la tensión de salida partido la resistencia del camino. Entonces VO partido R2. Y en la fórmula de Millman, en el denominador, ponemos la suma de las conductancias cuando es solamente con resistencias, o cuando estamos en régimen senoidal, pues la suma de las admitancias, que en definitiva es prácticamente lo mismo. Bueno, entonces ponemos, como tenemos aquí el primer camino, 1 partido R1 y el segundo camino 1 partido R2. Ahora vemos el nudo de del pin no inversor. Entonces, ¿qué tenemos? Solamente tenemos un camino y tenemos una fuente. Directamente ponemos la tensión de la fuente. V más es igual a V1. Bueno, y como si consideramos que el amplificador es un amplificador ideal, podemos decir que V menos es igual a V más, por lo que hemos dicho del cortocircuito virtual que tenemos. Igualamos las dos fórmulas. La de la entrada inversora sería este término de aquí y la de la entrada no inversora sería el V1. Como lo que nos interesa es sacar la tensión de salida en función de la tensión de entrada, despejamos y entonces nos pasaría el denominador multiplicando, lo tenemos aquí, y ahora solamente tenemos que despejar VO pasando R2 multiplicando a la otra parte. Bueno, en nuestra fórmula final nos quedaría que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por la resistencia de realimentación partido R1 más 1, como habíamos visto antes en el análisis por corrientes. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. La tensión de salida entonces nos tendría que dar que V1 nos vale 2 voltios por R2, que son 40K partido de 20K. Esto nos da 2 más 1. Serían 3 por 2. Tendríamos que tener una tensión de salida de 6 voltios. Bueno, como no tenemos fuentes senoidales ni independientes del tiempo, podemos hacer una simulación muy sencillita. Es que ya había hecho otra simulación anterior. Nada, damos a aceptar. Y podemos dar aquí directamente para ver la tensión de salida y vemos como efectivamente tenemos los 6 voltios de salida. Y si miramos intensidades, vemos como tenemos 100 microamperios, 100 con 1 microamperios. Eso difiere muy poquito de los 100 microamperios que hay por aquí, y aquí tan solo 80 nanoamperios, que bueno, pues idealmente hemos visto que lo consideramos como si fueran 0 amperios. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. No os cortéis para clicar en me gusta y hasta un nuevo próximo vídeo. Hasta luego.